Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de todo el mundo? Bienvenidos al podcast DIRCOM y a su segmento Desde Adentro, una propuesta de la Asociación de Comunicación Interna Ecuatoriana. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y sobre todo un tema en auge en las empresas iberoamericanas, que es la comunicación interna y el compliance. Para ello tenemos un invitado de lujo, tenemos a Fabián Guzmán, quien es justamente el subgerente de comunicación interna de Grupo Falabella. Así que para mí es un honor recibirlo en este espacio dedicado justamente a los comunicadores estratégicos, a los comunicadores internos que quieren aprender más de esta temática. Y justamente para ello, Fabián, queremos empezar a dialogar sobre esta temática que es de gran interés y quisiéramos que comencemos hablando de cómo es esta relación que existe entre la comunicación interna, que es de alguna manera este eje transversal en todas las organizaciones, independientemente del tamaño de la organización, y ahora el tema del cumplimiento normativo en general. Pues, básicamente, uno podría decir que la comunicación aporta dentro de una empresa para comunicar todo lo que son las normas, las políticas y los procedimientos, difundir. Pero yo creo que va un poquito más allá de ese mera acción que tiene la comunicación. Yo creo que acá, dentro de lo que se conoce como modelo comunicacional propiamente tal, en todas las empresas, de forma interna, acá tiene un plus y tiene un detalle mínimo que hay que destacar. Para eso primero me gustaría como contarles un poco como el contexto. O sea, un modelo de Claro que sí. compliance tiene building blocks, que son como procedimientos. En este caso tiene 5. Tal liderazgo. El liderazgo es fundamental para la ejecución y compromiso de la compañía en relación a lo que son las culturas. Hablemos de cultura de compliance, que va mucho más allá de la gestión también. Cuando tenemos este líder o liderazgo comprometido, tenemos análisis de riesgo, risk assessment, que en el fondo es ver cómo la compañía un año antes, se hace con bastante anticipación, un año antes ve cuáles son los riesgos que tiene que mitigar, tiene que arreglar, o los cuales también, y ya no son riesgos dentro de la compañía. Se hace todo un análisis. Cuando se tiene ese resultado de análisis, se lleva a otra área, a otro procedimiento, que son los estándares y controls. Los estándares son todas las políticas y procedimientos y normas que se van a hacer para mitigar los riesgos que se analizaron en el punto anterior. Y cuando ya tenemos esto, pasamos al siguiente punto, y ahí está donde está el vínculo y respondiendo a tu pregunta, de training y communication. Ahí tenemos todo lo que es comunicación, awareness, que va a ser comunicable, va a ser masivo, todos estos procedimientos. Es el derecho a saber de que la compañía consta con procedimientos, políticas y normas. Tenemos que capacitar a la gente, tenemos que comunicar a la gente, tenemos que hacer que esto viva. Ahí está la importancia. Y luego de eso pasa a un monitoreo. Cuando ya el modelo se completó, las auditorías, los monitoreos internos velan si efectivamente eso se está llevando de forma coherente, consistente, está mitigando los riesgos, está cumpliendo con los objetivos o no, para luego pasar de nuevo a un análisis de riesgo al año siguiente para saber si los riesgos, como el entorno va cambiando, la cultura va cambiando, si los riesgos se mantienen o se modifican. Así está en el modelo. Aquí también es importante destacar, Fabián, por qué es importante el compliance para el éxito de la empresa. ¿En qué puede beneficiar o a lo mejor cómo influye en el éxito y sostenibilidad a largo plazo de la organización? Por dos razones. Yo creo que básicamente porque primero, está dentro de las normativas nacionales. A ver, partamos de la base de que cada vez las empresas son un poco más globales, ¿cierto? Sí, Entonces, exactamente. siempre eso tiene un desafío para la empresa o para la compañía o la institución de estar dentro de las normativas legales de su propio país con las globales o regionales que pueda tener. Entonces, compliance entra como un actor principal para generar confianza en esa gestión del cumplimiento de leyes y normas que son fundamentales para proteger la reputación, la imagen de la empresa y así evitar posibles sanciones legales y financieras. Eso es por un lado. Y por otro lado, ayuda a mitigar los riesgos legales. Mitiga, es adelantarse, no solamente estar como en la reacción, sino que es adelantarse para fortalecer una estructura y una cultura de cumplimiento de la empresa. Creo que eso es a largo plazo porque eso hace que nos aseguremos de la sostenibilidad y el crecimiento de la empresa a largo plazo.
Hablábamos en algún momento en otro podcast justamente de la temática y explicábamos que el compliance es hoy un tema nuevo, porque sobre todo en Latinoamérica, en el sentido de Mm. que es algo que no sea normal, no estaba implementado como un departamento o había que existía un responsable dentro de la organización que se encargue justamente de velar por el cumplimiento normativo en la organización y justamente mitigar todos estos riesgos de los que nos comentabas. Sin embargo, eso implica también un cambio en la cultura organizacional y sobre todo un cambio cultural a nivel de nuestro público interno, de nuestros colaboradores. Desde tu experiencia, ¿existe resistencia con los colaboradores al conocer toda la normativa que plantea justamente la organización y del cumplimiento riguroso que debe hacerse para garantizarse justamente la calidad, el cumplimiento de metas, el seguir las reglas del juego dentro de la organización? Yo creo que ahí está relacionado un poco como al tono y estilo que uno comunique y que yo creo que justamente una gerencia de cumplimiento pide que sea alguien de comunicaciones el que ingrese a este equipo, porque de alguna forma uno va a ser mucho más empático y amable en el tema de cómo comunicar esto para que no genere tanta resistencia. Acá hay más bien un modelo de gestión del cambio, donde tenemos que Exactamente. tener liderazgo, tenemos que tener ciertos aprendizajes, tenemos que tener esta comunicación. Nosotros somos un actor más de todo esto. Al tener el modelo de gestión del cambio, vamos mitigando cualquier resistencia que pueda existir. Y eso sumarle lo que decía al comienzo, que es también la forma. Yo recuerdo que en mi trabajo anterior tenía una jefa, la gerenta de cumplimiento, me decía, Fabián, yo no quiero que la gente cumpla la norma porque tiene que cumplirla porque es legal. Que ella abogada, me decía, yo quiero que sea un paso antes, es porque es el deber ser, es porque si somos íntegros de base, el sentido de hacer las cosas bien y correctamente, ese es el motivo final. ¿Qué pasó? Que hubo una ley que después lo propuso, está perfecto, que es la 20.540 quizás, pero no es mi objetivo que tú te aprendas porque la ley 20.540 dice que tú tienes que actuar de esa forma. No, este es el sentido común, esto es lo que tenemos que hacer porque es actuar bien y correctamente. Entonces, hablamos más bien desde la comunicación de compliance o de cumplimiento, creo que tiene que hablar desde ese sentido, más que de lo normativo, que claramente está ligado con eso, y es la relación a su 100%. Pero el sentido de la comunicación tiene que estar dándole una pequeña vuelta y decir, esto se hace porque es lo que se tiene que hacer porque se hace bien. Perfecto. Fabián, finalmente, unos consejos que tú puedas brindarles a nuestra audiencia, a nuestro grupo de comunicadores que siguen en nuestro podcast, referente a cómo gestionar adecuadamente la comunicación interna y el compliance como un complemento, ¿no? Porque justamente hablamos de crear este perfil, o bueno, existe ya el perfil, sin embargo, es nuevo. Seguramente hay muchos profesionales de comunicación organizacional que tienen el interés de poder de alguna manera especializarse, a lo mejor el poder integrar estos grupos de departamentos que justamente velan por el cumplimiento normativo y ético en la organización y quieren hacer un buen papel. ¿Qué consejos tú les darías? Compliance necesita que la comunicación sea clara y efectiva y que utilice el lenguaje de acuerdo al público objetivo. Eso es básico en las comunicaciones, lo vemos en todas las comunicaciones que nosotros vamos generando. Pero acá en cumplimiento, en compliance, tiene un valor mucho más, tiene una situación mucho más valiosa porque en el fondo, como te decía antes, de nuevo, no es que se aprenda la ley 20.540, es que yo me aprenda que la compañía actúa de cierta forma porque me hace sentido a mí también por mi sistema, porque las cosas van a funcionar mejor. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo un gerente general, yo un gerente, a los gerentes de primera línea, le tengo que hablar de una forma distinta a cómo les voy a hablar a un cajero de una tienda de supermercado, por ejemplo. Eso es uno, ser súper claro y efectivo. Menos es más. No rodear tanto la información, sino que a ver lo concreto, ¿qué es? Al operario a lo mejor hay que decirle que la ley, no existe, o sea, no hablarle de la ley, sino que hablar de lo que se pide que la ley haga. Punto. Y a un gerente general darle un poco más de contexto porque necesita saber algo más de la estrategia de la compañía, lo cual, ¿cómo implica eso? La ley le está impactando. Lo otro
consejo es siempre medir las comunicaciones de compliance, siempre medirlas y no medirlas quizás por una encuesta o un focus group. También se pueden medir de forma entretenida. Es como sacarle un poco este cumplimiento tan como de corbata y camisa, sino que también un poco chasconearla y decir a lo mejor, nosotros me acuerdo que en ética, en Walmart, hacíamos muchas trivias, no sé si se entiende, como Sí, concursos. Entonces exactamente. hacíamos, y esa era nuestra encuesta, era nuestra comunicación ascendente. Después que lanzábamos una campaña de ética, por ejemplo, donde a lo mejor hablábamos de, ojo con el soborno, qué entendemos por soborno, soborno comercial, el tema del acoso sexual, el acoso laboral, para entender realmente o tener alguna evidencia de que a nosotros nos están entendiendo, después hacíamos ciertas trivias de pregunta y respuesta verdadero y falso. Ocupar esas herramientas que son mucho más lúdicas y que generan ciertos mecanismos de participación. Y esa participación para nosotros va a ser vital para tener el input de saber, ah, mira, el 100% o el 90% contestó bien. Después le dais un premio, que puede ser un merchandising, algo bastante austero, porque no se tiene que convertir en otra cosa, esto tampoco, pero hacer Exactamente. esa participación ascendente de forma entretenida y lúdica. Que los mensajes sean entretenidos y pueden ser perfectamente. Y lo otro, y lo último, sería la data. Me pasó mucho que nosotros estamos en una constante auditoría. Todos los años se están auditando, se están pidiendo evidencia. La comunicación tiene esa parte fuerte también, que quizás en la parte más masiva no lo tiene tanto porque uno hace el deliver del mensaje y está bien, después recibe un retorno por las ventas, por las encuestas, etcétera. Pero acá necesitamos data que en el fondo nos asegure para un auditor o lamentablemente para un juicio el día de mañana, tener la evidencia que la compañía actúa de una forma correcta y concreta, que la compañía tiene políticas de anticorrupción, de antiacoso laboral, etcétera, etcétera. Y que si el día de mañana alguien llega a actuar en contra de esas normas, bueno, la empresa tenía la declaración de hacerlo, se le capacitó, se le comunicó y lamentablemente la persona actuó mal, pero no la empresa. Por eso es Perfecto. importante la data, para tener Ujú. ese control. Allá. Fabián, muchas gracias por acompañarnos en este espacio del podcast DIRCOM en nuestro segmento Desde Adentro. Es muy importante para nosotros poder presentar a todos nuestros colegas estas novedades, estas tendencias de cómo gestionar efectivamente la comunicación interna desde todas las aristas posibles. Muchas gracias por acompañarnos. Seguramente tendremos la oportunidad de conversar nuevamente contigo en un nuevo podcast. Saludos desde Ecuador hasta Chile y muchas gracias de verdad. Hemos tenido con nosotros Un a abrazo. Fabián Guzmán, subgerente de comunicación interna de Grupo Falabella Chile. Muchas gracias, nos vemos en una próxima. Chao, chao. Muchas gracias a ti. Chao, chao.